Friends, ¿qué más? Bueno, hoy tengo como ganas de hablar de algo que para mí se ha convertido no en un asunto por resolver, sino en algo que me cuestiona considerablemente. Y es cómo nacemos al anonimato y cómo a partir de ahí, de ese anonimato, eh, entendemos y tenemos revelaciones súper mágicas de las cosas que nos habitan. Yo particularmente soy una persona que creo que como muchas disfruta viajar e irse a lugares donde digamos que estén plagados de desconocidos, hacer cosas por primera vez, charlar con gente que come diferente, vive diferente, sueña diferente, habla en otro idioma y sobre todo mira diferente. Entonces esto es simplemente naciendo al anonimato y las cosas que nos muestran, y he entendido, no sé por qué pasa, que cuando llego a ese tipo de lugares en los que nadie me reconoce, digamos que la libertad me empieza a visitar, a abrazar, y, y no creo que en el camino, o quizás sí, haya ido coleccionando muchas máscaras que socialmente me tenga que poner un día sí y otro día no y cambiarlas y demás. Pero en ese anonimato creo que me he sentido súper o sea, súper libre, súper tranquila. También porque antes creía que ese viaje y esa distancia eh, me permitían escapar. Hoy me he ido reconciliando un poquito más con esa idea de que para resolverlo y para hacernos cargo no es necesario irnos y no hay que ponernos las Ray-Ban, simplemente hay que entender que donde estemos llevamos una maleta eh, de emociones y de asuntos por resolver, pero la clave es asumir la crisis, ¿no? En ese anonimato, digamos que he ido teniendo una necesidad de hacerme cargo y de tener mucha charla interna y de implementar en mi vida dinámicas y rutinas que simplemente las hago en nombre mío. Y me he dado cuenta que la magia está en poder ser honesto, leal y real, independiente del lugar, porque al final no es el lugar, sino quien lo habita, en este caso nosotros. Naciendo al anonimato simplemente es que quiero ver cuando no siento la presión ni de aquellos con los que vivo, ni la tribu que el universo mágicamente eligió, en mi caso una amorosa y perfecta tribu, mis papás y mi hermano, sino que simplemente es cómo nos despojamos de eso que normalizamos tanto, cómo en el camino podemos seguir siendo anónimos o quizás no. Y ahí voy al segundo punto. Porque tenemos que tener la necesidad de sentirnos anónimos y desconocidos y rodeados por extraños para poder sentirnos libres. Y simplemente lo traigo acá y lo quiero expresar porque creo que debe ser un poco más sencillo y menos apropiado. Últimamente la palabra apropiada ha sido como la joya de la corona. O sea, en las horas de terapia, en la charla con mis amigas, con mis papás, al final no hay que ser anónimo para poder ser imperfecto e inapropiado, porque podemos elegir ser inapropiados, ser leales a nosotros mismos, tener miradas amorosas con los procesos de los otros, incluso manteniendo los pies en el lugar en el que hoy los tenemos. Entonces decidí que a pesar de que el anonimato me ha dado bastantes ventajas, me he podido quitar capas, me he podido reconciliar con prejuicios que tenía, que no sabía que tenía. He podido entender que soy valiente y que puedo hacer cosas. Y que simplemente, aunque muchos digamos que el que dirán no nos importa, al final nos importa un poquito, mucho o demasiado. Pero que hoy decido que no quiero ser anónima, no quiero tener que colonizar lugares extraños que pueden estar muy chéveres, ser super place y todo lo demás,
pero decido, no sé, deliberadamente ocupar un lugar, hacer ruido, tener un espacio donde me haga presente, donde pueda tener mis pies, la cabeza, el corazón bien puestos. Y a partir de ahí declararme visible, real, física y emocionalmente hablando, y seguir teniendo ganancias. Entonces, lo primero es eso, y creo que eso va muy conectado de algo que yo creo fervientemente, y es que somos responsables de crear una normalidad de la que no tengamos que escapar, ni ponernos máscaras, ni ser anónimas. Y yo, Fren, desde acá te deseo y me deseo primero poder tener una normalidad que me invite a permanecer, y digamos que en coherencia, esa dualidad de la que les contaba en otro momento, entender el movimiento y la quietud, pero no pensar que tengo que ser anónima para poder ser yo. Y ahí entra como no sé, es como la entrada de un túnel, que hay un montón de vainas como por sacar, y es que es ser apropiado, que ya lo mencioné, y que no, ¿cierto? O sea, digamos que toda la vida nos hemos pasado, o nos enseñaron, o aprendimos de esa manera, no sé, a calificar todo, a ponerle a todo, a las emociones, estas son buenas, estas son malas, esto lo hice bien, esto lo hice mal, y no. O sea, Fren, hacemos lo que podemos con lo que tenemos y no hay nada bueno o malo. Estos días escuchaba que alguien decía, hey, no, o sea, que embarrada que estés triste. Y la tristeza llegó para decirnos simplemente que hay que ver y que hay que transitar y que hay que dejar ir. Y no hay ninguna emoción que tenga un estigma negativo. O sí, mejor tiene un montón de estigmas, pero ninguna tiene una connotación negativa en el sentido real. Yo hoy me prometo, y hacer esta declaración pública tiene un montón de responsabilidades, pero me prometo que no voy a tener que huir, ni ponerme máscaras, ni ser desconocida, para poder ser yo y ser inapropiada, real y honesta. Y la verdad es que eso no implica que no quiera ir y desconectar un toque de mis conocidos y presentarme a desconocidos, porque yo siempre he pensado que las personas, como las palabras, nutren, y en definitiva es a lo que hoy le estoy apostando. Entonces te deseo que no tengas que nacer en el anonimato para descubrirte, y te deseo que lo puedas hacer incluso con la incomodidad que genera enfrente del espejo, en tu entorno conocido, y que ahí te saques los fantasmas, las mierdas, pero también las flores. Fren, naciendo al anonimato y lo que esto nos muestra, y en serio que creo que es más poderoso, naciendo a lo real, lo que tengo por descubrir cuando me miro de frente, cuando me reconozco y cuando estoy dispuesto a trabajarme. Se cuidan.